Estamos abordando, perdón, todo lo que corresponde a la historia y ahora nos corresponde hablar del doctor Mariano Galvez. Y ustedes tal vez han escuchado de él en esta temporada porque él ha sido representativo. Van a sacar un billete especial o ya sacaron un billete especial con respecto a el personaje de él. Él en su momento fue presidente de Guatemala y desarrolló muchas actividades de las cuales nosotros vamos a hablar hoy en día. Tenemos que el presidente Mariano Galvez fue establecido en 1831 a 1838. El doctor Mariano Galvez gobernó el estado de Guatemala entre estas fechas. Durante su gobierno se crearon muchas reformas en el país como tal. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de él bastante, ¿verdad? Gracias a él se estableció el matrimonio civil, pero como también se estableció el matrimonio, se estableció el divorcio, es decir, la separación, ¿verdad? O ruptura del matrimonio. Pertenecía al Partido Liberal y fue acusado por sus oponentes del Partido Conservador, hecho que causó el fin de su gobierno. Como nosotros veníamos hablando, ¿verdad?, del proceso de independencia, es decir, de libertad como tal, es de lo cual nosotros estamos en este momento observando las reformas que él desarrolló. Dice que su nacimiento se da en agosto de 1700, perdón, 80, en 1794. Falleció el 29 de marzo de 1862 en la Ciudad de México. Ocupación: fue filósofo, abogado, político y periodista, entre otros ocupaciones o profesiones que él desarrolló. De él, pues se habla de esta fecha porque en este caso él solamente fue un personaje que se recibió como una persona abandonada. Aquí nos dice, la fecha de su nacimiento de Mariano Galvez no se conoce con exactitud, ya que fue abandonado al nacer en una canasta y lo dejaron, ¿verdad? En la puerta de la iglesia de un convento como tal, y el sacerdote Toribio Carvajal es quien lo encuentra. Y por eso solamente se habla de estas posibles fechas, ¿verdad? Es un nacimiento entre 1790 y en mayo de 1794. El sacerdote, al encontrarlo, lo llevó a una familia y que lo adoptó, ¿verdad? Fue doña Gertrudis de Galvez. Por eso es de que su apellido es Galvez por la señora que lo adopta. Una de las familias más adineradas de la época, Gertrudis y su familia se hicieron responsables de Mariano Galvez, adoptándolo y dándole una buena educación. Años después, el 16 de diciembre de 1819, Mariano Galvez termina un doctorado con éxito. Se dice que era un hombre muy culto e inteligente. Fue consejero privado durante el tiempo del gobierno de Gabino Gainza. Y lo que les decía, ¿verdad? Él es el que aparece en nuestros billetes de 20 quetzales, pero también se hace muy renombrado, aparte les decía, porque hoy en día él es el que aparece en el billete conmemorativo del Bicentenario. Tenemos que el periodo del gobierno: fue electo jefe de Estado en Guatemala en agosto de 1831 y se enfrentó en una época conflictiva. Como acababa de pasar la época independentista, pues claro está, todos aquellos conservadores, ¿verdad?, que no les gustaba lo que estaba sucediendo, pues siempre trataron de sacarlo de lo que era el gobierno. Era peligrosa y con muchas guerras internas, aun cuando lideró un periodo muy turbulento. Gálvez destaca por tener pocas acusaciones durante su gobierno. Uno de los señalamientos hacia Mariano Gálvez fue por parte del Partido Conservador. Él lo acusó a su gobierno de haber envenenado las aguas de los ríos. Los conservadores proclamaban que a raíz de este suceso se había desatado la epidemia del cólera morbus, la cual causó alrededor de 100 muertes en Guatemala. En este caso, nosotros hablamos, por ejemplo, que se desarrolla, si bien es cierto, esta epidemia llevándose a muchas personas,
Niños, adultos, ancianos y todo lo que ustedes quieran saber, dijera, en relación a la muerte de ellos. También, ¿verdad? Recordemos que cuando se tiene una pugna interna entre un país como tal, pues siempre vamos a hacer señalamientos, ¿verdad? A favor o en contra, según nosotros estemos en esas posturas. Después de dichos señalamientos, despertaron, se dieron levantamientos populares, la Cuintla y lo que es en 1838 Salamá, Chiquimula y Antigua Guatemala rechazaron a Mariano Gálvez como el jefe de Estado. Fue así como terminó el gobierno don Mariano Gálvez. Y en ese mismo tiempo entra Rafael Carrera. Gálvez también fue acusado de hacer un contrato con Inglaterra en el cual se integraba el territorio de Belice y los departamentos de Izabal y las Verapaces. Dicho contrato fue hecho a través de un mediocre contratista inglés en 1934. El origen del estadista se desconoce, ya que de niño recién nacido fue abandonado en una canasta frente a la iglesia. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Que fue el sacerdote Toribio Carvajal quien lo recoge y se lo lleva a la familia Gálvez, quien lo adoptó, ¿verdad? Como tal, le dio su apellido, su nombre, y las fechas de nacimiento, pues son los que nosotros habíamos dicho que está contemplado entre los 90 y 94 de 1700. No se tiene como tal, ¿verdad? Ninguna situación exacta por lo mismo que solamente fue abandonado. Sus estudios primarios se desarrollaron en el Colegio de San José de los Infantes y su doctorado fue terminado el 16 de diciembre de 1819 en la Real y Pontífica Universidad de San Carlos de Borromeo. Su nombre principió a mencionarse en las reuniones políticas previas al acta de la firma de independencia como tal en 1821. Durante los primeros años de la vida independiente, Gálvez estuvo más ligado al Partido Conservador e incluso, pues como todo político en su momento, ¿verdad? Está en los grupos donde más resalte y definitivamente, pues este destaca después en el Partido de los Libertadores o Independentistas, como ustedes quieran llamarlo con Manuel José Arce, celoso de que Gálvez había tenido, ¿verdad?, esa representatividad, trata y empieza, ¿verdad?, a desarrollar lo que nosotros acabamos de abordar, aquellas situaciones que lo van a señalar como un personaje malo dentro de esa fase de su gobierno. Aquí el Partido Liberal estaban los antiguos criollos, los agricultores que se dedicaban a la producción, a sus latifundios, es decir, a las grandes cantidades o extensiones de tierra que se tenían. Estaban radicados en Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y las provincias de Comayagua en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Detestaban a los criollos guatemaltecos, a quienes consideraban como explotadores. Mientras que el Partido Conservador estaban los antiguos criollos guatemaltecos que se dedicaban directamente al comercio de la península ibérica durante la colonia. Estaban radicados en la capital de Guatemala y fijaban precios de los comercios de forma arbitraria. En este caso encontramos a la mayor parte de criollos de este grupo de conservadores y también encontramos al clero regular. Recordemos que el clero era todo lo que pertenecía, ¿verdad?, a los religiosos que en esa época habían venido con los españoles. Tras las elecciones de Francisco Morazán como presidente de la Federación de Centroamérica en 1830, la Asamblea Nacional de Guatemala convocó a elecciones para el Estado como tal de Guatemala, es decir, para nuestra república, dando como resultado José Francisco Barrundia. Sin embargo, este no aceptó la elección, ya que estaba comprometido como senador en la Asamblea General de la Confederación. Tras darse esta situación, el 24 de agosto de 1831, la Asamblea elige y determina a Mariano Gálvez como jefe de Estado. En este caso, en su presidencia, ¿verdad? Nuevamente volvemos a retomar en este apartado aquellos aspectos que fue desarrollando
de los cuales, pues, los principales que nosotros tenemos, ¿verdad? Son las reformas que hizo al Código Civil, estableciendo el matrimonio civil, el divorcio como tal. Gracias a él, pues, también se desarrollaron algunas situaciones de la educación. Entonces acá separa totalmente, ¿verdad?, a la iglesia del Estado. ¿Se acuerdan que cuando estaban los españoles al inicio, verdad? Eran también los religiosos quienes ayudaban a gobernar y aquí no, ¿verdad? Aquí totalmente separa esa situación. Habíamos hablado que cuando vienen los religiosos, los sacerdotes, los frailes, ellos también lo que hicieron en su momento, habíamos hablado que ellos toman a la religión cristiana como un aspecto para poder educar y aquí se rompe con esta situación. Ya Mariano Gálvez establece que la educación ya no va a ser cristiana, sino que tiene que ser laica como tal. También presenta algunos asuetos religiosos de los cuales nosotros, por ejemplo, podríamos hablar, ¿verdad? Que han ustedes escuchado que según la festividad patronal religiosa que se tenga en cada lugar o en cada departamento, pues ese día es asueto. Aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? La educación definitivamente se establece como laica. Cada quien puede profesar la religión que desee y ya no se va a basar la religión como se instituía antes, que era cristiana de forma obligatoria. Con el fin de su gobierno, se establecen otros cambios y lo mismo, podemos mencionar que sigue la confederación, sigue la asamblea legislativa, pero vienen a desarrollarse, ¿verdad? Otros aspectos de los cuales nosotros vamos a seguir abordando. En este caso, dice el fin del gobierno, el general Francisco Morazán, presidente de la Federación de Centroamérica en 1838, determina que en la Asamblea Legislativa notorios son los acontecimientos que motivan la administración del ejercicio del Poder Ejecutivo y la creen y en la creen, perdón, de que una ren renuncia absoluta del destino del jefe de Estado puede contribuir a calmar los temores a aquellos en que suponen apego al mando. Lo que quiere establecer como tal, ¿verdad? Es determinar que con la ruptura de Mariano Gálvez, pues ya definitivamente el país iba a estar libre, iba a estar más relajado, en que ya no iba a haber tanto conflicto interno. Tenemos entonces que en febrero de 1837 se produce en Centroamérica una serie de acontecimientos dramáticos, como la revolución que culmina en ese entonces una pandemia de cólera que azota el estado de Guatemala, dejando como tal muchos muertos. Lo que fue el cólera es lo que hoy en día nosotros le llamamos rotavirus, pero que ya tiene un control médico establecido y también, ¿verdad? Ya se tienen vacunas que prevén esa situación. Recordemos que la sociedad, dijimos al inicio, ¿verdad? Que iba a ir experimentando ciertos cambios, de los cuales algunos ya se tienen conocimiento de ciertos medicamentos o vacunas que van a contrarrestar y otros que van a ser totalmente nuevos. Por ejemplo, citamos, ¿verdad? Lo que hoy en día vivimos con el coronavirus, que si bien es cierto, ya el virus como tal existía, pero se liberó, se propagó, llamémoslo así, en el humano y que vino a causar todo lo que hoy en día nosotros estamos observando. Esas mutaciones, esas situaciones que también se han observado son las nuevas cepas que nosotros hemos podido observar o escuchar, por ejemplo, ¿verdad? A través de las noticias. Aquí nos dice que la lucha había tomado tintes de guerra santa, pues eran los párrocos del clero secular que renegaban, ¿verdad?, los campesinos a defender los derechos de la santa religión, a combatir a aquellos que eran ateos liberales. Como estamos hablando de que hubo una ruptura de elegir cada quien su propia religión, entonces eso no vino, ¿verdad?, a favorecer al clero religioso, sino vino a generar también una pugna. Tenemos que para contrarrestar los violentos ataques de la guerrilla campesina, Gálvez aprobó y luego
alabó el uso de su política de la tierra arrasada en contra de los asaltos. Este motivó que varios de sus partidarios aconsejaran y se desistiera de esa táctica que solamente, ¿verdad?, involucró pues más muerte definitivamente. Dentro de ello, nosotros establecemos que ya ahí se empiezan a generar movimientos específicos de los que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? De grupos de campesinos que empezaron a generar ese combate que tenían en contra del Estado. Toda sociedad definitivamente vamos a encontrar que siempre va a tener algo en contra del gobierno en turno y eso va a ser algo normal, ¿verdad? Ninguno va a estar en paz de todo aquello que se pueda establecer. Entonces, sobre estas ideas es como nosotros abordamos todo, parte de lo social, parte político, parte de la historia que nosotros vivimos, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros lo abordamos como eso, historia. Y que podríamos hacer similitudes de lo pasado con lo actual, de enfermedades, de gobiernos, de dictaduras, de estructuras políticas, llámese también, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos como corrupción, injusticia y otros aspectos, ¿verdad? Que nosotros podemos mencionar. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. De mi No, parte, no señor. sé. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a terminar nuestra clase y les voy a suplicar que por favor trasladen la información a su cuaderno.